Buenas noches, doctora Tamara León. Mi nombre es María José Higuera. Pertenezco al primer semestre del curso paralelo M8. A continuación voy a hablar sobre el tema designado, que es el tejido epitelial. Tejido epitelial. El epitelio es un tejido compuesto por células adyacentes relacionadas entre sí de distintas maneras que forman barreras entre el organismo y sus superficies externa e interna. El epitelio es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos, y está separado por el tejido conectivo subyacente con vasos abundantes por una capa extracelular de sostén llamada membrana basal. Muchas células epiteliales tienen en la superficie cilios y microvillosidades. El tejido epitelial en sí se podría clasificar en tejidos epitelial de revestimiento de superficies y tejidos epiteliales glandulares. El epitelio de la superficie externa del organismo se denomina epidermis, que continúa directamente con el revestimiento epitelial de todas las superficies corporales internas. Por otro lado, el epitelio que recubre las grandes cavidades internas como cavidades pleural, precardíaca, peritoneal se denomina mesotelio. El epitelio que recubre la superficie interna de los vasos sanguíneos y linfáticos se denomina endotelio. Algunas cavidades no están recubiertas por epitelios, como es el caso de cavidades articulares, vainas tendiosas y bolsas serosas. Las funciones. Las funciones del tejido epitelial se dan de acuerdo a la superficie donde se encuentran. Tenemos en este caso las funciones que realizan sobre superficies libres, como es protección a daños, evita entrada de microorganismos, evita la pérdida de agua por evaporización y tiene una importancia sensitiva, es decir, tiene terminaciones nerviosas del dolor. Y por otro lado, las funciones del epitelio sobre superficies internas son de absorción, secreción y en algunos casos actúan como barrera. Designaciones se dan de acuerdo al lugar donde se encuentre, ya sea cerca del espacio libre o la membrana basal. Es decir, que las superficies celulares orientadas hacia el espacio libre se las designará apical y las orientadas a la membrana basal como basales. Tenemos el origen del tejido epitelial. El epitelio es una denominación morfológica que incluye todas las membranas compuestas por células que recubren el exterior del organismo y las superficies internas. Las tres capas germinativas que dan origen al tejido epitelial son: del ectodermo se desarrolla la epidermis, del endodermo se originan las capas del epitelio que recubre el interior del estómago y del intestino. A partir del mesodermo se origina la membrana epitelial interna que recubre las grandes cavidades del cuerpo, como son pulmonar, cardíaca y abdominal, por ende el nombre del mesotelio. La capa epitelial interna de vasos sanguíneos y linfáticos se denomina endotelio, pero esta capa se origina del mesodermo también. Tenemos la clasificación del tejido epitelial. Esta clasificación depende de la cantidad de células y de capas celulares y de las formas de las células de la capa más superficial. Es decir, que si hay una sola capa de células en el epitelio, este sería simple. Si hay dos o más capas en células, el epitelio se denominaría estratificado. De acuerdo también, otro tipo de clasificación es de acuerdo a la altura. Se presentan células planas, cúbicas y cilíndricas. Tenemos los diferentes tipos de epitelios. En primer lugar, tenemos el epitelio simple plano. Este se compone de células aplanadas, achatadas. Estas células presentan núcleos ovalados y aplanados, y el núcleo se ubica en el centro de la célula y forma protuberancias en las superficies celulares. Tenemos como ejemplo, en tejido epitelio simple plano es como sería como mesotelio dentro de las grandes cavidades del organismo, y como endotelio en las cavidades internas del corazón y en todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Tenemos el tejido simple cúbico, epitelio simple cúbico. Se compone de células que tienen casi la forma cuadrada. Estas células presentan núcleos esféricos y centrados. Como ejemplo tenemos conductos excretores de muchas glándulas o también folículos de las glándulas tiroides. Otro tipo de epitelio es el epitelio simple cilíndrico. Este se compone de células que son columnares, es decir, que son altas, incluso más altas que las propias células cúbicas. Estas células columnares presentan núcleos ovalados y con frecuencia se encuentran cerca a la base.
Como ejemplo de epitelio simple cilíndrico, tenemos el epitelio que recubre la superficie interna del tubo digestivo y también el epitelio que se encuentra como epitelio secretor en muchas glándulas. Tenemos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Se compone de células que están apoyadas sobre una membrana basal. Existen células que son anchas abajo y llegan hasta aproximadamente la mitad de la otra célula. Los núcleos se encuentran en este caso en la parte más ancha, de acuerdo al tipo de célula. Los núcleos están en diferentes niveles, por ende su nombre se debe a el nombre pseudoestratificado cilíndrico se debe a que las hileras de núcleos se encuentran en varios niveles. Estos epitelios están recubiertos por cilios. Como ejemplo tenemos el tejido epitelial que se encuentra ubicado a nivel de la tráquea. Tenemos el tejido estratificado plano. En este tejido el número de células es variado. Por lo general presenta una capa gruesa como epitelio. De acuerdo, si realizamos un corte histológico, podemos guiarnos de manera visual de la siguiente manera. La capa más cercana a la base es la hilera cúbica o cilíndrica. Luego vendría una capa de células poliédricas irregulares. A medida que se llega a la superficie libre, se hacen planas hasta ser escamosas. Por ende, cuando las células se hacen planas, se convierten en las células externas. Por ende, el nombre de epitelio estratificado plano. Como ejemplo, tenemos la cavidad bucal y el esófago. Este epitelio tiene una función muy importante de protección en algunas superficies, como por ejemplo el esófago o el genital vagina. Presentan también queratina. Estas presentan queratina y se denominan también como epitelio estratificado plano queratizado y no queratizado. Pero ambos tienen queratinas, pero solo una capa forma córneas verdaderas en las epidermis. En este caso, el tema de protección, por un ejemplo, tenemos la presencia del tejido epitelial estratificado plano, es cuando, por ejemplo, consumimos alimentos duros y este epitelio evita precisamente que el esófago sufra laceraciones o daños precisamente por el hecho de consumir alimentos que pueden lastimar este órgano importante del cuerpo, este sistema importante del cuerpo. Tenemos el epitelio estratificado cúbico. Existe un solo epitelio y es de 2 capas y se encuentra en las glándulas sudoríparas. Tenemos el epitelio estratificado cilíndrico. Es la capa más profunda. Las capas más profundas de este epitelio se asemejan mucho a los equivalentes del epitelio estratificado plano, pero las células superficiales son cilíndricas en este caso. Un ejemplo, los conductos extractores de ciertas glándulas de gran tamaño. Tenemos el epitelio de transición o polimorfo. Es el error del epitelio estratificado plano y el epitelio estratificado cilíndrico. Vale mucho para este epitelio que las células se acomoden a variaciones de la superficie epitelial. Recubre los órganos huecos que sufren grandes variaciones de volumen. En estado contraído, las capas basales tienen forma cúbica o cilíndrica, después siguen las células poliédricas y terminan en capa superficial de células grandes de superficie libre convexa. En cambio, en estado dilatado, cuando el órgano es hueco, está estirado y se modifica la distribución de las células que se adaptan a la variación de la superficie. Solo se distinguen 1 o 2 células cúbicas recubiertas por una capa superficial de células cúbicas bajas grandes, casi planas, o llamadas células paraguas. Un ejemplo de este tipo de epitelio es la vejiga, que se denomina urotelio. Eso sería todo sobre el tema de tejido epitelial. Le agradezco por su gentil atención, doctora.